Hola chicos, hola de nuevo, bienvenidos a pavoresuelta.com. Vamos con el apartado B de junio 2025, Comunidad Valenciana. ¿Vale? Fue un apartado en el que nos pidieron calcular el pH de una disolución de amoníaco. Nosotros ya habíamos calculado, por un lado, su concentración inicial. Sabemos que la concentración de amoníaco va a ser de 4,56, la concentración inicial. El amoníaco, cuando reacciona con el agua, básicamente tiene una reacción típica de las bases débiles, las cuales lo que provocan es iones OH-. ¿Cómo producen estos iones OH-? Bueno, pues básicamente porque una base se dedica a captar hidrógenos. Capta un hidrógeno del agua para pasar a ser el ion amonio y el agua pasa a ser el ion hidroxilo o OH-. Vale, por un lado tenemos esto y luego tenemos que tener en cuenta que vamos a escribir la tabla en la cual vamos a basarnos para poder calcular este pH. Esta tabla que voy a escribiros es una tabla bastante habitual cuando tratamos con sustancias que producen equilibrios, como es el caso del amoníaco. En este caso, la concentración inicial del amoníaco sabemos que es 4,56. Luego, además de las concentraciones iniciales, vamos a poner también la concentración que reacciona, la concentración que se forma y finalmente la concentración que nos quedará en equilibrio. Esto es una manera de hacer la tabla, como pueden haber otras diferentes, todas correctas, cada una a una manera. Vale, por un lado tenemos el tema de que en esta tabla el agua va a ser simplemente testimonial y por tanto, por norma general, en el agua no vamos a tener que aportar ningún tipo de información. Luego deciros que evidentemente las concentraciones iniciales de los productos deben de ser cero a priori porque inicialmente solo tenemos la base que va a proceder a disociarse. De tal forma que va a reaccionar una parte de ella, la cual va a ser X, y se va a formar por otro lado productos, los cuales también van a ser en este caso X y X. Estas X dependen básicamente del tipo de coeficiente estequiométrico que tenga cada una de las sustancias de la reacción. En este caso no hay nada delante del amonio, se presupone que hay un 1, no hay nada delante del ion hidroxilo, se presupone que también hay un 1 y por eso se han formado tanto 1X del ion amonio como 1X del ion hidroxilo. Normalmente estos unos no los veréis porque no es necesario aportar esa información, ya que un 1 multiplicando no aporta nada, pero quería que supierais de dónde provienen estas X y por qué son exactamente 1X. Cuando tenemos la tabla ya hecha, bueno, habría que llegar a las concentraciones en equilibrio, donde vamos a ver que en el caso del amoníaco, disculpadme, será 4,56 menos lo que haya reaccionado de él. Y sin embargo, con el amonio y el hidroxilo, simplemente en el equilibrio tendremos lo que se haya formado. De esta forma llegaremos a estas expresiones que dependen básicamente de X, de la variable X. Con esto, más sabiendo que la constante de basicidad del amoníaco es 1,78 por 10 a la menos 5, vamos a poder jugar para construir unas ecuaciones. ¿Qué significa que la K sub B del amoníaco es 1,78 por 10 a la menos 5? Pues básicamente significa que si hacemos un cociente del producto de los productos partido los reactivos, este cociente debería de dar de resultado, siempre que no cambiemos la temperatura, 1,78 por 10 a la menos 5. Como podéis ver, la expresión de la K sub B es bastante sencilla, básicamente es productos partidos reactivos, los productos multiplicándose entre ellos y los reactivos en el caso de que hubiera alguno más, que no suele ser el caso de las reacciones ácido-base, también aparecería multiplicándose en el denominador. Vale, una vez hecho esto, nos damos cuenta de que vamos a poder escribir en función de X cada una de las concentraciones, tanto del amoníaco como del amonio, como del hidroxilo. Y se nos va a quedar esta ecuación. 1,78 por 10 a la menos 5 va a acabar siendo el producto de concentración de amonio por concentración de hidroxilo, que en ambos casos es X, partido
la concentración que quede en el equilibrio del amoníaco, que será de 4,56 menos X. Recordad que todas estas concentraciones son en equilibrio, porque las constantes, tanto de acidez como de basicidad, como constante inversión, presiones del tema de equilibrio, por ejemplo, todas ellas son siempre en equilibrio. Estas constantes son constantes mientras no cambien condiciones de temperatura, lo cual no suele ser habitual en los problemas de selectividad. Así que a priori vamos a tener siempre un dato en el que vamos a podernos apoyar, sea la situación que sea, el valor de la constante del equilibrio no debería de cambiar. Dicho esto, procedemos a calcular la X, se nos va a quedar una ecuación de segundo grado, bastante fea, todo se ha dicho, pero al final ya sabéis que para hacer los exámenes de la selectividad tenemos siempre el apoyo de nuestra calculadora y no vamos a necesitar hacer, digamos, unos grandes cálculos de forma mental, sino que vamos a poder apoyarnos siempre en nuestra calculadora. En este caso he decidido pasar multiplicando al otro lado 4,56 menos X, creo que es la manera más sencilla de resolver esto y entiendo que este valor que tengo aquí va a acabar multiplicando a cada uno de los elementos que quedan dentro de este paréntesis. Vale, disculpadme, pero voy a tener que utilizar la calculadora para hacer estos cálculos. Así que nada, vamos a multiplicar 1,78 por 10 a la menos 5. Vamos a multiplicarlo por 4,56. Esto nos va a dar un valor que es exactamente, lo vamos a poner en notación científica ya que son números muy pequeñitos, 8,11 por 10 a la menos 5. De acuerdo. Vale. Y por otro lado tenemos el 1,78 que quedará en negativo al estar multiplicado por menos X. Y finalmente al otro lado de la ecuación nos aparece X al cuadrado. Todo esto va a hacer que nos acabe quedando una ecuación de segundo grado que si ordenamos sea de este aspecto. Se nos va a quedar una X al cuadrado con un coeficiente negativo en este caso, un 1,78 por 10 a la menos 5 también negativos multiplicado a la X, y finalmente el término independiente que va a ser de 8,11 por 10 a la menos 5. Esta ecuación de segundo grado, vale, la podemos resolver de esta forma o cambiando el signo de todos y cada uno de los componentes, ya que el resultado va a ser el mismo. Pero en este caso, pues bueno, vamos a apoyarnos en el resultado que hemos obtenido nosotros, vamos a meter todos los coeficientes en la calculadora. Si alguna vez necesitáis que os explique cómo funcionan este tipo de calculadoras para hacer este tipo de ecuaciones, sin ningún problema lo podéis dejar en los comentarios. Y el resultado de todo esto va a ser de 0,00899. Es decir, en un caso como este, podríamos aproximar, pero bueno, vamos a dejarlo tal cual está y vamos a intentar ser lo más exactos posible. Estas ecuaciones, como ya sabéis, son de segundo grado y por tanto tienen dos soluciones. Una solución ha sido la que os he comentado en positivo y la otra ha sido una solución negativa. Es lógico que descartemos la negativa, ya que no tiene ningún sentido utilizar concentraciones negativas y al final la X se refiere a concentraciones. De acuerdo, por tanto, con este resultado que acabamos de sacar, acabamos de descubrir cuál es el valor de todas y cada una de las X que tenemos en nuestra reacción. Esto significa que sabemos que la concentración en equilibrio de NH3, por ejemplo, sería de 4,56 menos este valor, que sería el que, digamos, se ha disociado de la concentración inicial. Por otro lado, la concentración de amonio y la concentración de hidroxilos sería de 0,00899, que ha sido el resultado que nos ha dado la X. Al final, el problema se basaba básicamente en calcular el pH que se iba a producir en esta reacción.
Por tanto, lo que nos va a aportar este tipo de información va a ser la concentración de OH-, ya que va a ser un valor que vamos a poder utilizar para calcular el pOH. Cuando estamos tratando con bases, no vamos a poder calcular de forma directa el pH. Calcularemos primero siempre el pOH y una vez hayamos calculado el pOH, nos dedicaremos a utilizar, digamos, la ecuación de que pH más pOH son 14 y despejaremos de esta forma pH. En el caso que estamos haciendo ahora, procedemos a calcular primero el pOH, que sería simplemente hacer esta operación, que es menos logaritmo en base 10, por supuesto, de 0,00899, que nos da un resultado de 2,046, y finalmente para poder calcular el pH el resultado sería 14 menos el 2,046, que es aproximadamente 12, en este caso 11,94, no, 95,4, disculpadme. Vale, chicos, hemos averiguado finalmente el pH de la disolución, que es de 11,954. Es lógico que si estamos delante de una sustancia que es básica, tengamos un pH cercano a 14. Lo que no podría ser es que hubiera sido un pH cercano a 0, ya que en ese caso estaríamos delante de una sustancia ácida. Recordad, lo importante es entender que aunque nos estén preguntando por una base, finalmente vamos a necesitar analizar su pH, y en el caso de las bases deberemos de pasar primero por el pOH y finalmente a partir del pOH podremos calcular el pH, ya que siempre pH más pOH van a sumar 14. Esta fórmula es una fórmula importante del tema, la cual vamos a utilizar muchísimas veces cuando estamos trabajando con bases. Así que nada, chicos, hasta aquí el apartado B. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y solucionamos el C, ¿vale? Venga, hasta luego.